Cuando pensamos en Drácula solemos imaginar castillos famosos, leyendas de vampiros y fortalezas encaramadas sobre precipicios imposibles. Sin embargo, existe una pequeña fortificación medieval, hoy casi olvidada y reducida a ruinas, que podría haber presenciado uno de los momentos más decisivos de la vida de Vlad Tepes. Según una fuente contemporánea, fue precisamente al pie de esta fortaleza donde el voivoda de Valaquia fue capturado en el año 1462, después de enfrentarse al sultán Mehmed II. Su nombre era Oratea. En esta nueva serie dedicada a las fortalezas de Vlad Tepes vamos a recorrer castillos, cortes principescas y enclaves militares para descubrir cómo defendía su reino el hombre que inspiró la leyenda de Drácula. Ego gladius deisum, eius servus oboediens. Tras la fundación del Principado de Valaquia, todas las fortalezas pertenecían a la autoridad estatal cristalizada en la figura del príncipe, también llamado voivoda o dom, hallándose integradas en un sistema defensivo que también comprendía las fortificaciones de las cortes principescas. Las murallas de las ciudades respondían, asimismo, a la iniciativa y responsabilidad del poder central. Entre las funciones de los castillos predominaba la de fortificar aquellos puntos que tuvieran una importancia estratégica vital, pero también podían cumplir una función administrativa, es decir, de gobierno. Eran gobernados por un burgrave, o por calaba. Estos nobles tenían, entre otras funciones, las administrativas y jurídicas. Para quienes no lo sepan, por lo general, el burgrave era el gobernante de un castillo o de una ciudad fortificada. Para la construcción y mantenimiento de las fortalezas se empleaba a los habitantes de la región, que por ley estaban obligados a prestar sus servicios a la autoridad del príncipe. Desde el punto de vista estratégico, los castillos podrían hacer las veces de puntos fuertes fronterizos, de refugio y baluarte defensivo, o de nodos de control de las comunicaciones. Las proporciones relativamente modestas de la mayoría de estas fortalezas se explican por el sistema de organización militar, caracterizado por la movilización en masa de todo el potencial humano de la región en casos de crisis y por el empleo de medios específicos de combate. A pesar de todo, las fortificaciones desempeñaron un importante papel en la defensa de Valaquia. El periodo de finales del siglo XIV y hasta el principio del XV, correspondiente al reinado de Mircea el Viejo, representa un hito importante en la evolución de las fortificaciones valacas, que acabó por cristalizar en un verdadero sistema defensivo integrado. Bajo la amenaza de la expansión otomana, las fortalezas que defendían el Danubio, Severin, Turmu y Giurgiu, desempeñaron un papel de primer orden en más de una acción militar. En 1420, las fortalezas de la región de la Dobrudja, es decir, la región meridional de la desembocadura del Danubio, así como las de Giurgiu y Turmu, fueron capturadas por los otomanos, mientras que, con ocasión de la crisis política que siguió a la muerte de Mircea el Viejo, el rey de Hungría, Segismundo, aprovechó la circunstancia para apoderarse de la fortaleza de Severin, así como del castillo de Bran. La pérdida de estas plazas danubianas frenó la evolución del sistema defensivo de Valaquia. En el curso de las luchas contra los otomanos, uno de los objetivos principales de las acciones militares era la conquista de estos castillos situados a orillas del Danubio, y, en efecto, en varias ocasiones estuvieron en manos de los príncipes rumanos, como en los tiempos de Dan II o Vlad Dracul. El reinado de Vlad Tepes, momento en el que se recrudece la lucha contra el creciente poder otomano, puede considerarse como un hito del último importante periodo de la evolución del sistema defensivo de la Valaquia medieval. La preocupación por la construcción y el refuerzo de las fortificaciones se enmarcó en un proceso más amplio, destinado a consolidar la autoridad del voivoda. Las características y la relevancia militar del sistema defensivo de Valaquia, tras estos cambios políticos y militares, fueron muy distintos a aquellos de la época de Mircea el Viejo, cuando el papel de los baluartes danubianos, principal línea de resistencia frente al peligro otomano, era preponderante. A principios de la segunda mitad del siglo XV, en cambio, las fortalezas de Turmu y Giurgiu estaban en manos de los turcos,
Desde 1419 el Reino de Hungría controlaba la gran fortaleza de Severin y unos años más tarde la de Gilia en la desembocadura del Danubio. En consecuencia, Vlad Tepes prestó especial atención a las fortalezas que proporcionaban puntos de refugio en el interior del país, así como a las que servían de residencias principescas. De este tiempo datan las de Poenari y la corte de Bucarest. La residencia fortificada de Tergeviste, reconstruida en el siglo XV, probablemente por orden de Vlad Dracul, sería parcialmente reformada y ampliada por Vlad Tepes. Además, podemos suponer la existencia de algunas fortificaciones menores, erigidas en tierra y madera en torno a las viviendas o levantadas para funciones militares puntuales. Al comienzo de la guerra con los otomanos, en el invierno del 1462, las huestes de Vlad Tepes tomaron y destruyeron las ciudades y fortalezas a ambas orillas del Danubio, incluida la de Giurgiu, para neutralizarlas y volverlas así inoperativas. En una misiva dirigida al rey Matías Corvino, el 11 de febrero de 1462, el voivoda describe las acciones emprendidas en un vasto territorio, entre la desembocadura del Danubio y del Rajova, en el curso de las cuales, se afirma, murieron 23.884 turcos y búlgaros, sin contar a quienes perecieron en las viviendas en llamas, o aquellos cuyas cabezas no han sido mostradas a nuestros servidores. Al recalcar el peligro inminente de una invasión turca, la carta indica que los puntos de cruce de los vados del Danubio, con la excepción de Vidin, fueron quemados, saqueados y destruidos. La prioridad de Vlad era la de inutilizar las fortificaciones para evitar que las usara el enemigo, pero el hecho de que la carta indique que en Rajova el príncipe nombró a un capitán, por nombre Nagoe, podría sugerir que tenía la intención de consolidar su autoridad sobre ciertas fortalezas con miras a un empleo a posteriori. Las fuentes no nos brindan apenas información alguna acerca del papel que pudieron desempeñar las fortificaciones durante la invasión de Valaquia por Mehmed II en el verano del año 1462. En esta ocasión, Vlad Tepes adoptó la táctica de hostigar al enemigo mientras él mismo se retiraba de forma ordenada y, al tiempo, lanzar contraataques rápidos y sorpresivos sobre los turcos. En este contexto, las fortificaciones podrían servir como refugio en caso necesario. Las descripciones de los acontecimientos que leemos en las crónicas otomanas o en la de Laónico Calcocóndilas son bastante imprecisas. Aluden a una residencia con murallas de madera o a una ciudad rodeada de pantanos, pero no describen acciones militares relacionadas con plazas fuertes. En consecuencia, el papel militar que pudieron desempeñar las fortalezas de Turmu y Giurgiu en la campaña de verano de 1462 nos es por completo desconocido. Konstantin Mikhailovich de Ostrovita, también llamado el Genízaro serbio, menciona que en el paso del Danubio, los turcos en dirección a Nicópolis emplearon 70 navíos y 120 cañones. Del conjunto de fuentes que hablan del papel de las fortalezas durante la campaña de verano de 1462, debemos mencionar las relativas a las de Gilia, en la desembocadura del Danubio. En junio de 1462, Vlad Tepes se vio obligado a enviar contingentes militares para hacer frente a las tropas moldavas que trataban de hacerse con esta fortaleza, por entonces defendida por una guarnición húngara al servicio del rey Matías Corvino. Esteban el Grande de Moldavia había puesto el castillo bajo sitio, aunque sin éxito, mientras era al mismo tiempo atacado por la flota turca. Fortaleza de Oratea. La fortaleza de Oratea o de Oratia, llamada en alemán Königstein, fue construida en el condado de Arges, a 6 kilómetros al norte de Ruka y a 2 kilómetros del río Dambovita. Una fuente literaria contemporánea, el poema escrito por Miguel Beheim, narra la captura de Drácula por Jan Jiskra, que era un mercenario bohemio al servicio de los reyes húngaros, por orden de Matías Corvino, en otoño del año 1462, al pie de la fortaleza de Oratia. Según la opinión de algunos especialistas que han estudiado la historia de la fortaleza, fue construida a principios del siglo XIII, presumiblemente en 1212 por los caballeros teutónicos, a instancias del rey Andrés II de Hungría, como puesto avanzado del sistema de defensa de Etsaray Bursa. Actualmente la antigua fortificación se encuentra en ruinas, solo se han conservado algunos fragmentos de las murallas, ya que la fortaleza se encuentra en avanzado estado de deterioro y cubierta por la vegetación. Entre los especialistas que atribuyeron la construcción de la fortaleza a los caballeros teutónicos se encuentran Puscariu, Lapedatu
y Gustav Treiber. Treiber invoca en el apoyo de esta hipótesis la técnica constructiva, las características de la torre abierta al interior, el nombre del pico en cuyo extremo se sitúa la fortaleza, Dealul Sasulvi, así como la especial importancia que tenía el camino hacia Campulum desde el punto de vista de los colonos sajones. Se desconoce la fecha en la que se construyó la fortaleza de Oratea. Basándose en el material arqueológico encontrado, así como en el estudio de documentos y del contexto histórico, otros investigadores datan la construcción de la fortaleza en la segunda mitad del siglo XIV. W. Hallworth supuso que había sido una aduana transilvana, pero que una vez que la fortaleza pasó a ser propiedad de Valaquia, Luis V hizo construir el castillo de Bran para reemplazarla. Sin embargo, la hipótesis no queda confirmada por la naturaleza del material arqueológico descubierto. Además, parece poco probable que los reyes de Hungría hubieran ordenado la construcción de una aduana más allá de las fronteras del territorio que gobernaban. La fortaleza, situada en el extremo occidental del Dealul Sasulvi, custodiaba la carretera que conectaba Campulum con Brasov. La carretera pasaba por debajo de la fortaleza, rodeándola por el noroeste y el oeste, estando parcialmente excavada en la roca, debido a que el valle de Dambovita es muy estrecho en este tramo. Al norte y sur la pendiente es bastante pronunciada, y al oeste y noreste las paredes rocosas son escarpadas. Al sur y este, en dirección al acceso desde la cima del cerro, se excavó una zanja de 10 metros de ancho y 4 metros de profundidad. Durante las excavaciones arqueológicas realizadas en 1905, se descubrió la existencia de un muro de unos 15 metros de longitud que bloqueaba el lado sur. La fortaleza tiene una superficie pequeña, siendo su anchura máxima de 20 metros. En el interior de la fortaleza, en el lado occidental, donde no queda ningún rastro de la muralla, había una plataforma de 7 a 8 metros de ancho y 2 metros de alto. La estructura del terreno permite concluir que la nivelación se realizó en la parte sur con pequeños pedazos de roca y tierra. Su planta es poligonal e irregular. Los cimientos de las cortinas pétreas están construidos directamente sobre la roca, siendo más anchos que el propio muro, que tiene un espesor aproximado de 2 metros, y está construido con piedra de tamaño medio toscamente labrada y dispuesta irregularmente. Se utilizaron pequeñas piedras para estabilizar y cohesionar las rocas mayores. En 1905 los arqueólogos localizaron vestigios que podrían indicar la extracción de la piedra utilizada para la construcción directamente de la roca sobre la que se asienta la fortaleza y estimaron la altura original de los muros en unos 7 metros. Al noreste había una torre circular abierta al interior. La parte sureste del recinto era la única ocupada por edificaciones, construidas exclusivamente con madera, hecho atestiguado por los restos carbonizados y las cenizas allí descubiertas. De esto se concluyó que la fortaleza dejó de existir como resultado de una violenta destrucción. Los objetos descubiertos en 1905 no fueron inventariados ni estudiados a fondo. En los años 1968-1970 se organizó otra campaña de excavación arqueológica. En esta ocasión se descubrieron evidencias suficientes para datar la fortaleza en la segunda mitad del siglo XIV, existiendo algunos elementos que atestiguan su uso también en el siglo XVI. Se encontró que no existían materiales anteriores a la segunda mitad del siglo XIV. La entrada a la fortaleza se encuentra en el lado sur, a una altura de 1 metro del acantilado, y tiene una apertura de 2 metros. En este tramo, el muro de cerramiento tiene 80 centímetros extras de espesor. La entrada fue bloqueada en fecha desconocida. En la parte noreste se encuentra el aljibe circular, con una profundidad de 5,35 metros y un diámetro de 3,40 metros. Este está revestido de piedra arenisca. En el fondo de la cisterna hay una capa de arcilla que la impermeabilizaba. La abertura es más estrecha y durante las excavaciones de 1905 se identificaron algunos dispositivos para recoger el agua de lluvia. Tipológicamente, la llamada fortaleza Oratia en realidad no es una verdadera fortaleza, corresponde más bien a una pequeña fortificación cuya función era custodiar vías de acceso o, si se quiere, un enclave estratégico importante. Constituía un punto de defensa y control de la ruta que unía Valaquia y Transilvania. Es posible que la planta actual de la fortaleza sea el resultado de una evolución del tipo de fortificación con recinto circular y torre central a otra con recinto circular y torre a lo largo del recorrido de la cortina. La fortaleza de Oratia probablemente se explica por la extensión de la dominación húngara en el territorio.
aunque tampoco podemos descartar la posibilidad de que fuera erigida a iniciativa de uno de los príncipes valacos en el contexto de expansión de su influencia en la región desde mediados del siglo XIV en adelante. Es más, la erección de la fortaleza de Bran, en alemán Torsburg, por el rey Luis I de Hungría en el año 1377, podría ser precisamente una respuesta a esta extensión de la influencia valaca por la región. La frontera entre Valaquia y Hungría en esta zona, entre Bran y Ruka, experimentó numerosos cambios en el curso de los siglos XIV y XV, en orden a la muy compleja evolución política regional. Según el testimonio de Miguel Beheim, en el año 1462 pertenecía a Valaquia. En el año 2007, el Ayuntamiento de Algés se hizo cargo de la fortaleza de Oratea para rehabilitarla y hacerla apta para su visita. Los planes de rehabilitación incluyen la construcción de un camino de acceso de 300 metros de largo desde la carretera nacional, la apertura de un sitio arqueológico y la creación de espacios de venta para los artesanos locales. La falta de fondos provocó que las obras se pospusieran sine die. Y aquí termina esta primera entrega acerca de las fortificaciones de Vlad Tepes, alias Drácula. Espero que os haya resultado interesante. Si es así, os doy permiso para seguir el canal. Prometo no enfadarme. Hasta la siguiente fortaleza.